Bueno, ahora resolvamos este problema donde nos dicen que en el eje Y tengo una varilla cargada con una carga homogénea Q. Entonces, importante lo de la carga homogénea, porque eso me garantiza que tiene la misma carga en todas partes de la varilla. Y eso lo necesitamos para poder resolver este problema. O sea, entonces, esta es mi varilla cargada, tiene una carga Q y tiene una longitud A. Y a una distancia X, quiero medir cuál es el campo eléctrico que produce. Entonces, a una distancia X, quiero medir cuál es el campo eléctrico que produce esa varilla. Entonces, el detalle es que, igual que lo hemos hecho en otros tipos de cuerpos, aquí lo que voy a hacer es calcular qué campo magnético, qué campo eléctrico, perdón, me produce un pedacito de varilla. Entonces, en lugar de un campo eléctrico E, ya va a ser un diferencial de campo eléctrico y voy a sumar todos los campos que me producen todos los pedacitos de la varilla. Entonces, aquí hay, en lugar de un Q, hay un dQ, ¿cierto? Un diferencial de carga. Aquí hay un grosor de y aquí hay una altura Y. Entonces, aquí hay un ángulo teta, que ese ángulo teta vuelve y se repite acá. Y ese ángulo teta va a ir variando, porque yo voy a ir, entonces empezar desde cero en la varilla y voy a ir hasta, o sea, va a empezar desde cero y voy a ir hasta la longitud A, ir sumando cada uno de los pedacitos de carga. Y el hecho de que sea homogénea me va a permitir decir que la cantidad de carga Q sobre la longitud total de la varilla, que es A, tiene que ser igual a un diferencial muy pequeño de carga dividido una distancia muy pequeña. ¿Eso que me va a permitir? Pues cambiar el de Q por Q sobre A por un de Y. Y esto es igual al de Q. Y eso me va a permitir trabajar un poco más fácil porque la A, que es la longitud de la varilla, y la Q, que es la carga total de la varilla, son constantes. O sea que lo único que está variando ahí es la Y. Y me va a permitir pues calcular el campo eléctrico. Entonces, el diferencial de campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por, entonces no es Q, es un dQ porque es un Q pequeño dividido la distancia al cuadrado. Entonces la distancia al cuadrado es esta. Por Pitágoras es fácil ver que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Voy a colocar aquí la hipotenusa despejada porque la necesito para ahora. O sea, la distancia es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa la necesito para ahora, pero por ahora necesito es r cuadrado. O sea, entonces esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 dq dividido el r al cuadrado va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Y ya puedo reemplazar también el de Q. Como el de Q yo lo tenía por acá, entonces vamos a reemplazarlo. O sea que esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. El de Q es Q sobre A por dy dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y si lo escribimos de una forma como más organizada, más ordenadita, entonces ese diferencial de campo eléctrico
va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Coloquemos de una vez Q sobre A. Esto da dy dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, entonces ya con eso yo ya puedo empezar a pensar cómo cambia el diferencial de campo eléctrico para ir sumándolos. El detalle es que el cálculo que aparece de esa forma no es fácil. Entonces hay una manera de convertirlo o hacer que el cálculo sea más fácil y es obtener la componente X del campo y sumar en X y obtener la componente Y del campo y sumar en Y. Y entonces, pues por trigonometría es fácil ver que la componente X del campo, pues simplemente va a ser igual a la componente por el coseno del ángulo. Y que la componente Y va a ser la componente del campo por el seno del ángulo. Y también es fácil de ver que el coseno del ángulo pues terminará siendo la hipotenusa, o es, no terminará siendo, sino que es la hipotenusa, perdón, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, el campo eléctrico en Y va a ser igual al campo eléctrico por el seno del ángulo es el cateto opuesto, que es Y, dividido la hipotenusa, que es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y el campo eléctrico en X, pues va a ser el campo eléctrico por el coseno del ángulo, y el coseno del ángulo, pues va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa. X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ahora sí vamos a calcular el dx, el campo en X va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga sobre el largo de la varilla de Y dividido x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por el coseno. Y ya lo hemos escrito que el coseno era x dividido la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Si miramos la parte de abajo, hagámoslo aquí por aquí otra vez. Si miramos cuánto da x al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, entonces esto dará x al cuadrado más y al cuadrado, y esto da x al cuadrado más y al cuadrado, y recuerden que cuando uno tiene raíz, pues simplemente lo puede colocar como un medio, y cuando uno tiene el mismo número, pues iguales bases, simplemente y está multiplicando, simplemente suma los exponentes, en este caso 1 más un medio, o sea que queda x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Entonces eso ya me permite volver a mi cálculo. Entonces el diferencial para el campo eléctrico en X es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga sobre A de X por dy dividido x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Entonces, ahora, ¿qué nos va a tocar hacer? Pues integrar para poder obtener el campo eléctrico
en X. Entonces, ¿cómo sería esa integral? Entonces, el campo en X es igual a la integral del campo eléctrico en X desde un 0 hasta un campo E, y esto es igual a 1/4 pi epsilon 0. Voy a sacar QX dividido A. Recuerda que la A es la longitud de la varilla y X es la posición en X donde estamos midiendo, o sea, ninguna de esas cambia, pero la Y sí va a cambiar. ¿Desde dónde va a cambiar la Y? Va a cambiar desde 0 hasta A de la integral de Y de X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Y entonces vamos a hacer esa integral. Entonces esta es la integral, vamos a hacerla por acá y ahora regresamos al cálculo. Desde 0 hasta A de Y dividido la raíz de X al cuadrado, Y al cuadrado no es la raíz, realmente esto es a las 3 medios, o la raíz a la 3 de ese número. Entonces, para hacer esa integral voy a proponer este cambio. Voy a proponer que Y es igual a X por la tangente de teta, lo que quiere decir que de Y es igual a X por la secante al cuadrado de teta. Y entonces vamos a introducir esos valores. Recuerden que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces, cuando yo coloco esos valores en mi integral queda la integral de 0 a A. Entonces, el de Y es X secante al cuadrado de teta. Y abajo me queda X al cuadrado más la Y al cuadrado es X al cuadrado por la tangente al cuadrado de teta, todo esto a la 3 medios. Entonces esto es la integral de 0 a A de X secante al cuadrado de teta dividido, antes de hacer cualquier cosa voy a sacar de factor común X al cuadrado para que me quede 1 más tangente al cuadrado de teta, y todo esto a la 3 medios. Entonces esto me va a dar la integral de 0 a A. Hay que tener en cuenta que yo estoy escribiendo de 0 a A, pero debería escribir los límites de teta. Lo que pasa es que lo que voy a hacer es que al final pues voy a convertir todo, o voy a volver al valor en Y para poder decir que la lleva de 0 a A. Entonces esto es X secante al cuadrado de teta dividido X al cuadrado, y recuerden que 1 más tangente al cuadrado da secante al cuadrado de teta, y esto a la 3 medios. Entonces, ese medios, este 2 se va a ir con este 2 y se va a ir con este 2, y me va a quedar que esto es la integral de 0 a de X secante al cuadrado de teta dividido X al cubo por la secante al cubo de teta. Y entonces esto me va a dar una X, se va a dar con una X, y puedo sacar la X de la integral. Esto me queda 1 sobre X al cuadrado, la integral de 0 a A, y dos secantes con un secante al cubo. Me va a quedar arriba solo el de teta, y abajo me va a quedar el secante de teta. Y digamos, con tan buena suerte que yo recuerdo que 1 sobre
x al cuadrado de 0 a a, la secante es 1 sobre el coseno. O sea que realmente me va a quedar la integral de coseno de teta y la integral de coseno de teta es seno de teta. O sea que esto me va a dar 1 sobre x al cuadrado seno de teta. Y a ver lo que voy a escribir aquí. Para cuando y es igual a 0 y para cuando y es igual a a. Entonces voy a mirar qué fue lo que escribí, cómo fue que para y. Entonces yo dije que y era igual a x tangente de teta. Entonces para pasarlo, vamos a usar eso. Entonces, o sea, entonces esto es, yo había dicho que y es igual a x por la tangente de teta y yo necesito es el seno de teta. Entonces voy a montar, entonces esto es como si yo tuviera y sobre x igual a tangente de teta. Y entonces esto es un triángulo donde la x es el cateto adyacente. A ver, como un triángulo rectángulo donde esto es teta, donde la x es el cateto adyacente, la y es el cateto opuesto y puedo calcular la hipotenusa que es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ya el seno de teta, que es la solución que me dio 1 sobre x al cuadrado por el seno de teta cuando y igual a 0 y cuando y igual a es lo mismo, ya lo puedo reemplazar. Entonces me queda 1 sobre x al cuadrado por el seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, x al cuadrado más y al cuadrado para cuando la y es igual a 0 y para cuando la y es igual a a. Cuando la y es igual a 0, ese término va a dar 0. Cuando la y es igual a pues esto va a dar a dividido x al cuadrado por por la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Y ya tengo la solución de e a la x. Recuerden que aquí sigue un término que va a dar 0. Entonces no lo voy a, simplemente no lo voy a colocar. Entonces ahora sí me traigo todo esto que ya lo tenía para e a la x. Y voy a colocar la solución de la integral. Y ya me va a dar entonces ahora, en lugar de colocar la integral, entonces e a la x, recuerden, pues esta e a la x va a salir de aquí, ¿cierto? Esto va hasta una e a la x, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 qx dividido a, que multiplica a dividido x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. La a con la a se va, me queda a con a se va, una x con un cuadrado también, con el cuadrado también se va una, y entonces me quedará que esto es q que multiplica a 4pi epsilon 0 por x por 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. De la misma manera, vamos ahora entonces a calcular e a la y. Entonces, por aquí yo ya tenía, no tenía nada de cálculo de e a la y, entonces me va a llevar este. A ver, solamente le ha calculado
a la X. Entonces me voy a llevar este y voy a multiplicarlo por el seno de teta para poder hallar la componente. Entonces esto va a ser lo mismo, de la misma manera que hicimos para X, la componente del campo en Y es igual a este por el seno del ángulo. Entonces me voy a ir a ver cuánto es el seno del ángulo. Entonces como teta es este, el seno del ángulo es el cateto opuesto Y sobre la hipotenusa, que es X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, entonces en lugar de esto voy a colocar Y dividido la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. De la misma manera, para calcular entonces el EY, lo que voy a hacer es integrar. Entonces saco las constantes. Bueno, estoy una vez haciendo los cálculos que había hecho arriba. Queda Q 4pi epsilon 0 por A, que son constantes, Y por DY dividido X al cuadrado más Y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Ese cálculo ya lo habíamos hecho. Entonces ahora lo que sigue simplemente es integrar. Entonces, Y es igual a Q 4pi epsilon 0 por A, todo eso es constante. La integral en dy, o sea, en y, desde y igual a 0 hasta y igual a y de y dividido x al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Y ahora vamos a desarrollar esa integral. Entonces me queda la integral de 0 a de y dividido x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Y para hacer esta integral, uno mira que, por ejemplo, la derivada de esta es muy parecido a esto que tengo arriba. Entonces voy a tratar de pensar en eso. Entonces voy a colocar que u es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y que du es igual a 2y por dy. ¿Por qué no x? Porque la x es una constante. Entonces me va a quedar que du medios es igual a y de y. Y ahora, entonces vamos a reemplazar los. Entonces, esto todo lo va a dejar para y, para cuando entonces y igual a 0, y igual a o sea, no, no es tan riguroso matemáticamente, eso está mal escrito incluso, pero al final cuando hagamos la conversión, pues simplemente volvemos a los valores de y. Entonces aquí queda de y es du sobre 2. Y abajo me queda u a la 3 medios. Entonces esto es un medio de la integral de cuando y es igual a 0 a cuando y es igual a de u a la menos 3 medios por du. Y ya integrar, hacer esa integral ya la sabemos hacer. Recuerden que es simplemente, esto es igual a un medio, le sumamos 1, es u menos 3 medios más 1 dividido menos 3 medios más 1. Y esto en y igual a 0 y y igual a A. Ahora entonces esto es igual a un medio y menos 3 medios más 1 da u a la menos un medio
y menos 3 medios más uno da menos un medio. O sea que al final, bueno, y entre y igual a cero y y igual a y menos un medio dividiendo este otro menos un medio, pues lo que me va a hacer es que me va a dar 1. Esto me queda menos por este menos, ¿cierto? Me queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de u entre, esto es a, y igual a cero y y igual a. Y entonces ahora, pues cambiemos la u, esto queda igual a menos 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado en y igual a cero y en y igual a. O sea que esto me va a dar menos cuando la y valga a, da x al cuadrado más a al cuadrado. Y cuando la y valga cero, entonces menos por menos va a dar más 1 sobre raíz de x al cuadrado. Y la raíz de x con el cuadrado de x, pues simplemente me va a dar, escribámoslo, menos 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado más 1 sobre x. No sobre raíz de x, sino 1 sobre x. Y entonces ya lo puedo colocar en el resultado de mi ecuación. O sea, entonces esto, aquí hay una cosa que no he tenido en cuenta, que ustedes, a ver, una cosa que no he tenido en cuenta que ahorita lo colocamos, y es el signo, y es que el campo en Y va para abajo, pues de la forma como hicimos el dibujito. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar, o sea que este valor de acá lo vamos a quitar por el resultado que ya obtuve. Entonces esto es simplemente menos 1 sobre la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado más 1 sobre x. Y ya tengo entonces el campo eléctrico en y y el campo eléctrico en x. Recuerden lo que les decía, pues yo no lo tuve en cuenta, ¿cierto? Lo tuve en cuenta en el dibujito, pero no acá cuando hice el cálculo, y es que yo le puedo colocar pues el menos diciendo que es un valor hacia abajo. Entonces vamos a dejarlo así, entonces, con el menos acá. Entonces ahora vamos a traer el valor que obtuvimos de e a la de a la x, no, de el campo en x. Este es en y, vale acá, este es el campo en x. Porque, ¿qué pasa? Quiero analizar, o el problema me dice, ¿qué pasa cuando la x es mucho? Este es el campo en x. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, no, perdón. Esto todavía me tragué un punto y es el punto B. Ese era el punto A. Entonces, el punto B es calcular la fuerza en ese punto X. Entonces, de nuevo, pues, ¿a qué es igual la fuerza en X? La fuerza en X es la carga que tengo ahí de prueba por el campo en X.
O sea, la fuerza en X es igual, voy a traer este por acá, y simplemente lo voy a multiplicar por la carga Q0 de prueba. ¿Cierto? Nos facilita mucho el ya haber calculado el campo. Lo mismo va a pasar para la fuerza en Y. Entonces la fuerza en Y es igual a Q0 por el campo en Y. Ya podríamos calcular los vectores. ¿Cuánto vale el vector campo eléctrico y el vector fuerza eléctrica? Pero eso realmente casi no lo hace nadie, pues es que es un cálculo engorroso y ya tenemos los resultados que nos interesan. Ver cómo es la fuerza. Entonces la fuerza es el campo eléctrico en Y por Q0. Ahora sí, vamos a la parte C que me están diciendo qué pasa cuando X es mucho, mucho más grande que A. Entonces, cuando X es mucho, mucho, mucho más grande que A, eso quiere decir pues que X dividido A es mucho más grande que uno o al contrario, que X o que A dividido X es mucho más pequeño que uno. ¿Eso para qué lo necesitamos? Pues para hacer, digamos, la aproximación que siempre hacemos y que nos ayuda en este tipo de problemas. Y es cuando yo tengo uno sobre raíz de x al cuadrado más a al cuadrado, ¿cierto? Yo puedo sacar la x de factor común, me queda uno sobre x, que multiplica, bueno, antes de que hagamos lo del factor común de la x, para que de pronto se quede claro, esto es lo mismo que tener x al cuadrado más a al cuadrado a la menos un medio. Entonces de ahí yo puedo sacar el x al cuadrado, me queda uno sobre x, y cuando saque la raíz me queda a la menos uno, por eso queda abajo, y entonces aquí me va a quedar uno más a al cuadrado, x al cuadrado, pues para poder sacarlo tuve que ir por x al cuadrado, y todo esto a la menos un medio. Entonces, ¿para qué hago eso? Pues recuerden que este último que tengo acá, ya, digamos, usando la distribución de Newton, me queda uno menos este un medio. La idea es que si esto es muy pequeño, lo puedo pasar para acá. Entonces, menos un medio y el resto de la serie, que por lo regular uno no lo coloca, x al cuadrado. Entonces ya me quedó la distribución de Newton de esta manera. ¿Eso para qué? Entonces para ahora colocarlo en mi fuerza X. Entonces mi fuerza X, a ver, yo me la trasteo. Entonces mi fuerza de X, control C. Con eso que acabamos de hacer, nos dimos cuenta que esta última parte de acá la puedo cambiar por lo que yo tengo allá en el tablero. O sea que me queda igual a Q0 4pi 4pi epsilon 0 por x que multiplica a uno sobre x menos un medio de x al cuadrado y esto al cuadrado. Y entonces, ¿qué pasa con, con esta última parte? Miren, esta última parte, vamos a suponer que esto es cero y me queda la que yo conozco que es Q0 sobre 4pi epsilon 0 por x al cuadrado, o sea, la varilla se está viendo exactamente como si fuera una partícula puntual. ¿Y qué pasa con el Fy? Con la fuerza en Y. También, si vamos a comparar, nos vamos a traer lo que tengo en Y.
Entonces me da que esta parte de acá, esta, la puedo cambiar por mi aproximación. Entonces la vamos a cambiar por esta aproximación. Esto no me... Entonces la vamos a cambiar por mi aproximación. Si se dan cuenta, el 1 sobre x y el 1 sobre x desaparecen. Y entonces esto me queda una cosa como menos q, q0, 4pi, epsilon 0 por a, que multiplica, menos por menos da más 1, arriba queda a al cuadrado y abajo queda 2x al cubo. Y entonces me da alrededor de, una a se va con una a, me queda menos q0 dividido 4pi, 4pi, epsilon 0, realmente entonces por 2x al cubo. Y si se fijan, cuando la x es muy grande, f de x va a ser mucho más grande, o sea, va a ser mucho mayor que f de y. O sea, f de y no va a contribuir, la fuerza en y no va a contribuir tanto y lo voy a poder ver como una partícula puntual. ¿Dónde me doy cuenta que f de x es más grande? Porque f de x está dividiendo por x al cuadrado, mientras que f de y está dividiendo por un x al cubo.